sobre bioestimulación en el cultivo del aguacate y cómo esto pues tiene algunas alternativas muy interesantes para mejorar o para ayudar a generar esa bioestimulación en el cultivo. Pero antes de iniciar, pues me gustaría hablarles un poco de Stoller. Stoller es una compañía que fue fundada por ese señor que ustedes ven ahí, se llamaba Jerry Stoller. Desafortunadamente falleció el año pasado, en junio, a la edad de 85 años. Jerry fundó Stoller en 1970. En este año, la compañía está cumpliendo 50 años del mercado, es una transnacional, es una compañía que es líder en el mercado a nivel mundial en nutrición vegetal y en bioestimulación. Y lo que ha hecho la compañía durante todos estos años fue inicialmente desarrollar productos con bases nutricionales que generan efectos fisiológicos y de ahí fue migrando y fue pues incrementando su tecnología y ahora empezó a crear o tiene productos que tienen bases nutricionales o nutrientes como cofactores, pero que también tienen pues fitohormonas. Entonces Jerry siempre decía que nos dedicamos a ayudar a los productores a entender y a mejorar naturalmente el potencial genético de sus plantas. Stoller es una compañía que tiene sede o casa matriz en Houston, Texas, es norteamericana, pero está en más de 50 países alrededor del mundo. Es una compañía que está basada en la investigación y desarrollo de productos y por eso tiene convenios con diferentes instituciones alrededor del mundo. Uno de los convenios muy importantes es un convenio con el Centro de Investigación Norman Borlaug, que es un centro de investigación que pues, fue fundado en nombre del único ingeniero agrónomo que se ha ganado el Premio Nobel de la Paz por una selección que hizo unos materiales de trigo y de otros cultivares que se dice que ayudaron a salvar la humanidad de la hambruna. También tiene convenios con la Universidad de Texas y con diferentes tipos de entidades alrededor del mundo, no solo en Norteamérica, sino también pues, acá en Colombia y en otros países, y que Stoller tenga esa oportunidad de generar desarrollo en todos esos países, lo que hace es que sus productos hayan sido probados en diferentes condiciones, en diferentes climas, en diferentes latitudes, con diferentes cultivos, y pues lo que hace es que seamos una compañía con la experiencia suficiente como para brindarle estas alternativas o soluciones para mejorar la producción de sus cultivos o para mejorar condiciones que se van presentando debido pues a todos los cambios que estamos teniendo, sobre todo digamos climáticos hoy en día. Entonces, para empezar, me gustaría hablar un poco de la plasticidad o de potencial genético en las plantas. Se le llama plasticidad o potencial genético a las plantas a esa capacidad o paquete tecnológico que tienen las plantas y que se expresa dependiendo de las condiciones a las que se vea sometida la planta. ¿Qué quiere decir? Que siempre buscamos pues, materiales con muy buenas características productivas y características de establecimiento y adaptabilidad, pero que muchas veces por diferentes condiciones que se van presentando, pues la planta no expresa su potencial genético. La plasticidad es la capacidad que tiene la planta de expresar hasta donde el medio se lo permite, ¿cierto? Entonces, hay diferentes factores que afectan esa productividad de nuestras plantas. Entonces, aquí podemos ver, pues, me disculpan que de pronto esté en inglés la diapositiva, pero podemos ver que hay diferentes factores denme un segundito, por favor, que generan que la planta tenga diferentes tipos de reacciones y comportamientos o expresiones, como la intensidad lumínica, el ataque de patógenos, las bajas temperaturas o las altas temperaturas, de problemas que tiene con diferentes tipos pues como de nutrientes, ya sea porque los tiene en exceso y genera fitotoxicidad o porque tiene déficit de estos nutrientes, diferentes condiciones del suelo y heridas, pues ya daños mecánicos que se van presentando, factores bióticos o abióticos que afectan el comportamiento de nuestras plantas. Y esto lo que genera es que hay diferentes estudios o hay estudios que muestran que la mayoría de los cultivares que tenemos alrededor del mundo nunca han alcanzado el 100% de su potencial genético o de su productividad, porque todos esos factores que van afectando nuestros cultivos a través del ciclo, o nuestro cultivo a través del ciclo, lo que van haciendo es disminuyendo considerablemente esa tasa productiva o ese porcentaje productivo de nuestro cultivo. Entonces, muchas veces tenemos unas buenas prácticas agronómicas, manejamos una buena base de fertilización, utilizamos las variedades correctas o utilizamos los cultivares correctos y no alcanzamos
las producciones que esperamos. Y es debido a que hay muchos factores que generan efectos o procesos fisiológicos en la planta que hacen que ésta disminuya su producción, así nosotros no lo veamos cualitativamente. Y a eso me refiero a cuando vemos una planta amarilla, cuando vemos una planta de caída o algo así, sino que muchas veces la planta puede estar verde, se puede tener una apariencia buena, pero si no está haciendo, no tiene una buena tasa fotosintética o no está haciendo los procesos fisiológicos que debería estar haciendo, pues finalmente no vamos a obtener las producciones que esperamos. Y es que las plantas no buscan producir para nosotros. Hay alguien aquí que le abrió el micrófono por ahí. Es que las plantas no buscan producir para nosotros, sino que finalmente lo que es prolongar su existencia en la Tierra. Es ellas con tal de poder dejar una cierta semillas fiables, frutos, cumplieron con su objetivo y después no. Bueno, ya lo cerraron. Resulta que todos estos procesos fisiológicos que las plantas generan o todo lo que detonan los procesos fisiológicos en nuestras plantas se da debido a unos componentes o a unas sustancias que las mismas plantas generan. O sea, no es que las plantas no las generen y no es que las plantas no las puedan producir de manera natural. Ya les dije, donde tuviéramos las condiciones óptimas todo el tiempo, nuestras plantas, o donde tuviéramos la posibilidad de poner nuestros cultivos bajo condiciones ambientales favorables todo el tiempo, donde no tuvieran ningún tipo de estrés, pues finalmente nuestras plantas podrían producir estos componentes de manera natural y de manera suficiente, digámoslo así, para poder completar todos sus procesos fisiológicos. ¿Qué son estos componentes? Las hormonas vegetales o fitohormonas. Y hay varias que se encargan de diferentes procesos en las plantas. Aquí les voy a mencionar 9 de las más conocidas, de pronto algunas más estudiadas que otras y más conocidas desde hace ya cierta cantidad de años y con diferentes tipos de funciones. Entonces, dentro de esas tenemos las auxinas, las citoquinas y las giberelinas, que son consideradas hormonas del crecimiento, que son las más estudiadas. Las auxinas tienen diferentes procesos fisiológicos en las plantas, se encargan del desarrollo vegetativo, pero son sobre todo señalizadores que generan otros procesos, como por ejemplo la formación del xilema y del floema en la planta, la formación de las raíces en la planta o el movimiento de fotoasimilados que genera la formación de raíces. Se encargan de mejorar los cuajes al disminuir las cantidades de etileno en las floraciones. Digamos, las citoquininas se encargan de la división celular, pero aparte de la división celular y mucho más importante, también se encargan de la diferenciación celular, pero tienen otros procesos que también son muy importantes, como la actividad o la formación o la viabilidad de los cloroplastos, incrementan la tasa fotosintética, se reconocen como la hormona de la juvenilidad y su principal órgano de síntesis es en las raíces nuevas. Eso no quiere decir que no se sinteticen ni que funcionen en otros órganos. Por lo general, las hormonas se sintetizan en un órgano en su gran mayoría y pueden migrar a diferentes órganos de la planta donde detonan diferentes procesos. Están las giberelinas. Una interrupción. Creo que alguien sin querer pues le dio compartir pantalla. Entonces, sí, me gustaría saber si todos están viendo la pantalla en este momento de la presentación del ingeniero, o si de pronto no la están viendo, por favor seleccionen en los usuarios. No la estamos viendo. Bueno, entonces lo que sucede fue que alguien le dio compartir pantalla y le quitó la posición. Entonces pueden hacer dos cosas, lo podemos hacer en ese momento muy sencilla. Que se vaya. Miren si ya la ven ahí, miren si ya la ven porque ya la reanudé. No, no la vemos, no la veo. Bueno, si de pronto no la ven, ¿ahí la ven? Sebas, quítela y vuélvala a presentar otra vez. Bueno, espérenme un segundito, por favor. Aquí ya me están diciendo que muchos la ven. Espérense, no la vaya a quitar un momento. Hay una cosa como con una M que salió de alguna persona. Una M. María Luisa, por favor, entonces, busque en las personas que están conectadas a Sebastián Mejía Zuluaga, selecciónelo con un pincito que hay ahí. Póngale un pincito. No lo veo, Sebastián no está. Él está como hacia el final. Esto está en orden alfabético. Él está al final. Si quieren, voy a dejar de compartir y vuelvo y comparto para que pronto doña María tenga inconveniente. Sebastián, sí, ya lo vi.
A Luis F. Ríos, si no tiene sonido, le sugiero que vuelva a salga de la sala y vuelva a entrar, por favor. Yo lo admito. ¿Sí? Y entonces ya Sebas nos va a volver a compartir. Este tipo de inconveniente sucede cuando alguien de la sala le da compartir pantalla, entonces por eso es que sucede este tipo de cosas, pero bueno, no hay problema. La idea es que todos puedan observar la charla y pues la puedan ver bien, ¿sí? Sebas, ¿ya le puede dar compartir, por favor? Ya le estoy dando compartir, Juan. Listo. Gracias, Sebas. ¿Ya la están viendo? No, Ahí ya está cargando. dice grabando, grabando. Se quedó como encargando. Esperemos que está cargando. Démosle un tiempito. ¿Ya la ven o nada? No, todavía no nos aparece Sebas. Sí, ya apareció, Bueno. el Ruiz. En este momento. Juan, ¿será que Apareció me el salgo y vuelvo y me conecto? No, Ya apareció, ya apareció. Sí, ya apareció. El Ruiz. Ah, pero la presentación no ha aparecido. Presentación no ha aparecido. Presentación no ha aparecido. Sebas, entonces Bien. por favor salga y vuelva a entrar, es tan amable, ¿sí? Correcto. Listo, listo. Esperen un segundito, por favor. Qué pena con ustedes. Ya vuelvo y... Bueno, mientras resolvemos este inconveniente técnico, pues lo estamos haciendo para que todos puedan ver la charla en tiempo real y lo puedan ir, pues todos la puedan observar pues de igual calidad, ¿sí? Esperemos un momentico mientras Sebastián vuelve y se conecta y ya mismo continuamos en la presentación. Igual pues si alguien se perdió algún detalle o algo, como la charla queda grabada, entonces no hay ningún inconveniente, ¿sí? Listo. ¿Listo, Sebas? Ya la voy a poner entonces otra vez para que continuemos. Listo. Perfecto, muchas gracias. Ahora sí. ¿Ya la ven? Ya se está presentando, Sebas. Ahí ya la estamos viendo. Puede continuar, muchas gracias. Listo. Entonces les estaba comentando en esta diapositiva que hay diferentes tipos de hormonas que se encargan de diferentes procesos fisiológicos en la planta, de activar diferentes procesos en esta, y dentro de esas están las auxinas, las citoquinas y las gibberelinas, que son consideradas hormonas de crecimiento, que tienen diferentes funciones. Digamos, las auxinas se encargan de la formación del xilema y del floema en la planta, se encargan de direccionar los movimientos de azúcares a los diferentes órganos, tienen una función muy importante y es la formación la activación de la formación de raíces, dentro de otras muchas funciones. Las citoquinas se encargan a nivel celular de la diferenciación celular, pero sobre todo y mucho más importante de la división celular. ¿Qué quiere decir? Que estas son las que se encargan de ayudar a que la planta diferencie sus células, ya sea hacia una hoja, o hacia una rama, o hacia un fruto, o hacia una flor,
hacia la formación de raíces. También tiene una función muy importante y es que son llamadas las hormonas de la juvenilidad. Se encargan de ayudar a la planta o de incrementar la tasa fotosintética de la planta, aumentando la viabilidad de los cloroplastos. Las gibberelinas se encargan de la elongación celular y tienen otras funciones muy importantes. No solo la elongación celular, sino que son las encargadas, digamos, de generar la fuente vertedero de los movimientos de los azúcares de las hojas hacia los frutos, después de que las auxinas detonan el proceso. Se encargan también de la germinación del tubo polínico, dentro de otras funciones. Son fundamentales al momento de la germinación de las semillas, y yo sé que de pronto no estamos hablando pues de tratamientos de semillas, pero estas ayudan a disminuir los niveles del ácido abscísico para activar una serie de enzimas que ponen disponibles los nutrientes de las semillas para el embrión y ayudan a que las semillas tengan una viabilidad, una germinación mucho más alta y que los embriones sean mucho más vigorosos, más homogéneos. También está el etileno y el ácido abscísico, que son considerados los malos del paseo, pero son un mal necesario, por así decirlo, porque son hormonas que se encargan también de detonar diferentes procesos en la planta cuando el proceso es un desarrollo programado, que vamos a hablar de eso un poco más adelante. Están los brasinoesteroides, que son un poco similares a las gibberelinas, el ácido salicílico, que se encarga sobre todo de procesos defensivos en la planta, activa un mecanismo de resistencia adquirida en la planta o mecanismo SAR, que actúa sobre todo en organismos biotróficos, hablando pues de hongos y de bacterias, organismos que se alimentan de tejido vivo. Está el ácido jasmónico, que está más enfocado sobre todo a la síntesis de las defensas, generando especies reactivas de oxígeno y otro tipo de componentes que generan la no palatabilidad de las hojas, o sea que funciona sobre todo en el caso, digamos, de los insectos. Y están las estrigolactonas, que están pues relacionadas como con procesos de desarrollo, de crecimiento de órganos de alta tasa de crecimiento y diferentes pues procesos también. Puntualmente, Stoller tiene productos que contienen estas tres auxinas, citoquinas y gibberelinas, que contienen una sola o dos, y tenemos un producto que también tiene pues ácido salicílico, que funciona, como ya les dije, para incrementar la tasa fotosintética, la defensa de la planta, perdón. Entonces, en sí, ¿qué son las hormonas? Sustancias o compuestos que la planta genera para detonar procesos fisiológicos dentro de ella, ya sea incrementar la tasa fotosintética, desarrollo foliar, desarrollo radicular, cuajes, formación de flores y de frutos y su viabilidad dentro de varios pues, procesos. Todas estas hormonas vegetales tienen un metabolismo primario que es ¿cuál? La glucosa. ¿Qué quiere decir? Que si nuestras plantas no hacen fotosíntesis, que es en últimas como se alimentan, las plantas no se alimentan de los nutrientes que nosotros les damos, ellas los usan para procesos fisiológicos, pero finalmente son seres autótrofos que se alimentan de los fotoasimilados o los azúcares que ellas producen por medio de la fotosíntesis. Se derivan una serie de compuestos y una serie de procesos donde se van determinando cada una de estas hormonas. Entonces, miren, por acá se sintetizan las citoquininas, el etileno, el ácido abscísico, por acá el ácido 3-indolacético, que son las auxinas, por acá los almonatos, los brasinoesteroides, pero miren que todos tienen un metabolismo primario, que es la glucosa o los fotoasimilados. ¿Qué quiere decir? Que si nuestras plantas no hacen fotosíntesis, pues finalmente no producen ninguno de estos compuestos y no pueden seguir diferentes procesos fisiológicos, que es por lo general cuando hay un desbalance hormonal y vemos que nuestras plantas no producen lo que nosotros esperamos o no se desarrollan como nosotros esperamos. Hay mecanismos de señalización que son los que activan los procesos fisiológicos o la activación de estas hormonas. ¿Cuáles son? Hay señales ambientales, que era lo que les estaba hablando, factores bióticos o abióticos, que generan la mayor producción de alguna o de otra de estas sustancias, o que generan para que la planta pueda reaccionar a ese factor adverso al que está sufriendo. Entonces puede ser una alta temperatura, una baja temperatura, un déficit hídrico, un exceso de agua. O sea, todos estos factores afectan y detonan una señal que genera la síntesis de esas hormonas o estos compuestos, y la otra son desarrollo programado, que es simplemente el ciclo normal de la planta. O sea, cuando colocamos una semilla, la germinación, cuando esta se empieza a desarrollar, luego pasa por una etapa vegetativa inicial donde hay un mayor desarrollo radicular antes que un desarrollo aéreo, luego pasa a una segunda etapa vegetativa, por así decirlo, que es un desarrollo
aéreo más vigoroso y no tanto a nivel radicular, luego una etapa reproductiva, luego una etapa ya productiva y luego la senescencia, si es de ciclo corto. Pues si son cultivos de tipo perenne, como digamos el cultivo del aguacate del cual vamos a hablar, pues todos estos procesos se van entrelazando y van ocurriendo al mismo tiempo porque tenemos todos los procesos al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Desarrollo radicular, tenemos floración, tenemos fruto pequeño, tenemos fruto que está iniciando llenado, tenemos fruto que va a salir de cosecha, tenemos formación de yemas vegetativas, todos esos procesos que se van traslapando. Y esto nos lleva a hablar un poco más, digamos, de lo que ha hecho Stoller, y es que Jerry Stoller, con su equipo pues, técnico durante todos estos años, desarrolló un cuadro donde lo que hace es mostrar la dinámica hormonal dentro de las 5 hormonas que más se conocían hasta el momento. ¿Cuáles son? Pues la citoquinina, las auxinas y las ciberelinas, como les mencioné, hormonas de crecimiento, y el etileno y el ácido abscísico, que son hormonas que detonan sobre todo procesos de senescencia, de maduración, de llenado de frutos, de movimientos de agua en la planta y de movimientos y de procesos de defensa. Y aparte de eso, pues colocó una serie de nutrientes que van interactuando todo el tiempo, entre los cuales están los micronutrientes, sobre todo micronutrientes o elementos esenciales que la planta necesita para hacer diferentes procesos, y los macronutrientes, que son los que más conocemos y pues los que más manejamos. Entonces, para darles un ejemplo, lo que hablaba ahorita, digamos, en el caso de las giberelinas, miren aquí esta curvita naranjita, este es el ácido abscísico, miren dónde está, y apenas es al inicio del cultivo, o sea, al momento de la siembra, y está durante todo el ciclo, mírenlo, por aquí abajito está, por acá está. ¿Qué pasa? Cuando las semillas están, lo que hace que la semilla se quede en latencia, lo que hace que la semilla no se germine cuando no está húmeda, sino cuando están en unas condiciones que no son tan favorables, o sea, condiciones secas, pues es la concentración de ácido abscísico. Pero cuando enviamos la semilla, la colocamos en el campo, o la colocamos en nuestro germinador o nuestro semillero, lo que pasa es que esta semilla empieza a absorber agua y se activa la giberelina, mírenla por acá, ácido giberélico, que lo que hace es que hace que se disminuya la tasa del ácido abscísico o la concentración del ácido abscísico, y empieza a haber una interacción entre las 3 hormonas, donde primero está la leucina, mírenla acá, que es la que genera la formación inicial de la raíz, y luego hay una interacción entre las 3 donde hay expansión, división y expansión celular y diferenciación. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier desbalance hormonal que ocurra en cualquiera de estas etapas genera un daño irreversible, por así decirlo, en el proceso fisiológico de nuestra planta. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces no lo vemos, como les dije, de manera cualitativa, pero sí genera que o haya mucho aborto, o que la planta no haga una buena tasa autodietética, o sea, que no tenga azúcares para alimentarse, o que no se desarrolle la raíz, y esto se ve en detrimento de la producción. Entonces, hablando puntualmente, digamos ya para empezar, ¿qué factores afectan a los crecimientos de las plantas? Ahí hay varios, ya los mencionamos, y esto lo que generan es un estrés. Y si la planta está estresada, finalmente se desbalancea a nivel hormonal y no cumple su objetivo biológico ni el objetivo productivo, que es el que nosotros buscamos. Entonces, ahora para hablar del cultivo del aguacate, pues tenemos una serie de antecedentes, y es que pues sabemos que es una especie adaptada, es una especie que se denominaba el gigante de los bosques, un árbol que estaba adaptado a condiciones, como les dije, pues de bosque, de competencia con plantas que tienen una altura de dosel mayor. Entonces es una planta que tiene biológicamente o a nivel pues como de desarrollo evolutivo una expresión fuerte por el crecimiento vegetativo, una planta que tiene más vigor vegetativo que por así decirlo, reproductivo y en cuanto a desarrollo de raíces. Y aquí empezamos un poco a hablar de cuáles son pues esos procesos que generan que la planta, cuando la adaptamos y la llevamos a cultivo, empieza a generar muchos desbalances, o no tengamos pues como la producción que esperamos en algunos casos por estas condiciones. Entonces, aquí hay una gráfica que se desarrolló en Antioquia, donde se muestran los diferentes flujos o movimientos de crecimiento o formación de estructura, donde vemos flujos de floración, flujos de crecimiento de raíces aquí en la línea negra, vemos flujos vegetativos con la línea interlineada verde, flujos de crecimiento de frutos ya después, digamos, de la formación de los primeros cuajes, todo esto relacionado con la precipitación, solo para darles un ejemplo de cómo esa dinámica y movimientos de azúcares que tienen que alimentar cada uno de estos órganos empieza a generar o desbalances, o pues hace que nuestra planta no sea tan productiva y no nos dé lo que estamos esperando.
Entonces, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos? O no los problemas, sino pues las condiciones que se nos presentan. Es un pobre desarrollo radicular. Tenemos plantas que tienen, por sus condiciones de adaptación, un vigor vegetativo más fuerte, entonces hay un desarrollo radicular pobre. Lógico también pues está que de pronto la sembremos en los suelos que no son, bajo las condiciones que tampoco son, porque muchas veces pues no se hacen los estudios adecuados. Tenemos otro inconveniente, otra condición, que es el vigor vegetativo. Nuestras plantas tienden a ser en la mayoría de los cultivares en Colombia muy vigorosas, o sea, plantas que se van mucho hacia la parte vegetativa, y eso es lo que genera pues, en parte los abortos florales y la no retención de frutos, y muchas veces pues que veamos árboles que se florecen y que pensemos que se nos va a quedar mucha cantidad de fruta y al final queda muy poca. Y pues todo esto desencadena en la baja producción o en el aborto pues, de las frutas. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las raíces? Aquí hay varias: anclaje en el sustrato y soporte estructural, absorción del agua, minerales y otras sustancias, actividades biosintéticas, almacenamiento de agua, minerales y metabolitos secundarios, desarrollo de la rizósfera por su interacción, y detección y defensa de patógenos. Entonces, como vemos, las raíces no solo están para absorber los nutrientes que nosotros ponemos, sino que tienen una serie de procesos que ayudan a una dinámica de los procesos de desarrollo de la planta. Entonces, para eso me gustaría que de pronto, si alguno me quiere responder, se abre el micrófono y me dice cómo se alimenta una raíz. O sea, ¿qué alimenta la raíz? Gradientes de concentración que hacen el balance precisamente para que ella tenga cargas que le permitan el flujo de ese gradiente de concentración. Exactamente. Eso es un mecanismo de absorción. Pero ¿cómo se alimenta nuestra raíz? O sea, ¿cuál es el alimento de las raíces? Muy bien, Juan, gracias. Los minerales del suelo. Los minerales del suelo, listo, se utilizan para generar procesos en la planta que ayudan al proceso que genera los alimentos. Otro, que me diga. Pues toman agua y en el agua van los nutrientes. Eso, y por aquí Hilberto León dice fotosintatos. Eso, muy bien, Hilberto. Todo lo que me mencionaron está bien. O sea, son procesos que ayudan a la absorción de nutrientes, a la absorción de la solución del suelo, pero finalmente nuestras raíces se alimentan ¿es de qué? De los fotosintatos, de los fotoasimilados. ¿Qué quiere decir? Que la planta tiene que tener una buena actividad fotosintética para generar azúcares o fotoasimilados o diferentes componentes que se derivan de ese metabolito primario, que migren hacia la raíz y generen que ésta se pueda alimentar y se pueda desarrollar y genere nueva formación de estructura después de pelos absorbentes, raíces secundarias. Las raíces se alimentan de los fotoasimilados que la planta produce por medio del proceso de fotosíntesis. Pero como ustedes dijeron, sí, ¿cuáles son de las funciones? Absorber la solución del suelo, dentro de la cual están los nutrientes que ella utiliza para diferentes procesos, mantener el flujo o la corriente transpiratoria, que es la que hace que muchos nutrientes suban por medio de la savia pues, bruta. Ya luego se genera la savia elaborada, que es la que termina movilizando y alimentando los órganos, pero así es como se alimentan nuestras raíces. Entonces, es muy importante mantener un flujo o una formación, un flujo primero de fotoasimilados hacia la raíz y mantener una formación todo el tiempo de raíces, porque son estas las que finalmente también terminan absorbiendo los nutrientes que son muy importantes para que se pueda generar este proceso fotosintético. Entonces, algo que se denomina dominancia de vertederos, y es que la planta que hace su fotosíntesis y genera los fotoasimilados, ella tiene un pool disponible de estos azúcares, y lo que hace es que los empieza a distribuir dentro de los diferentes órganos que tiene. Entonces está la respiración, luego están las frutas, luego los brotes y las hojas, luego están las raíces como cuarto, y por último las reservas. O sea, lo último que hace nuestra planta es pensar en las reservas. Digamos, en el caso del aguacate, posiblemente los brotes y las hojas, por las condiciones como lo adaptamos y cómo se maneja el cultivo,
sean mucho más dominantes que las frutas, inclusive pues que la raíz y la reserva. O sea, yo pondría esta por aquí en el puesto número 2 y no en el 3, y las raíces se van quedando atrás, porque desafortunadamente el cultivo del aguacate pues es un cultivo que no es muy hábil en el desarrollo de raíces. Entonces, Stoller tiene una tecnología que me imagino que la mayoría conocen, un producto que se llama Rootfit, que es una carbamida cálcica. Es un producto que cuando uno lo ve, pues, cuando uno que es pues, tiene un nivel técnico, lo mira inicialmente y no ve el fósforo, piensa que no es un producto generado para formación de raíces, porque no tiene fósforo, porque en la academia siempre nos han dicho que el fósforo es fundamental para la formación de raíces, o que pues es el principal formador de raíces. La verdad es que el fósforo es una fuente de energía rápida para la planta, y más cuando lo colocamos porque tenemos suelos que tienen baja disponibilidad de fósforo y pues bajas cantidades de fósforo. El Rootfit trae nitrógeno, trae calcio, magnesio y un poco de boro, y lo que hace este producto es que la tecnología de la carbamida cálcica hace que al momento de aplicarse en drench, él se aplica al suelo, el calcio suba, ese calcio, la carbamida cálcica tiene una forma similar a la de una citoquinina, lo que hace es subir de una manera rápida hacia los brotes donde les dije que se formaban las auxinas, y genera una cosa que se llama movimiento polar de auxinas. Las ayuda a desplazar. Las auxinas no se mueven muy rápido y por lo general siempre van hacia abajo. Cuando el Rootfit sube, cuando ese calcio sube, hace que esas auxinas se muevan un poco más rápido, como les dije, bajen hacia la raíz, señalicen el movimiento de fotoasimilados o de fotosintatos, y esta raíz tenga suficiente alimento para estar generando, cada vez que se aplique el producto, raíces nuevas o tejido nuevo. Entonces, ¿cuándo se debería aplicar? Por lo general, lo que se recomienda es que se haga una aplicación a los inicios de temporada, o sea, a los inicios de floraciones, y que se haga durante todo el ciclo, hasta después de la cosecha en recuperación. Estamos, bueno, en otros países como en Chile, donde están muy marcados estos periodos de floración, llenados de frutos y cosechas, y tenemos una etapa, por así decirlo, como de descanso. Nosotros tenemos esta condición todo el tiempo. Por eso, de pronto a la mayoría les han recomendado el Rootfit todo el tiempo, porque necesitamos que la planta esté generando raíces nuevas durante todo su ciclo de vida. Ahora, vamos a hablar del segundo problema, o de la segunda condición, el vigor vegetativo. Ahorita hablamos de los fotoasimilados y de cómo los fotoasimilados se distribuyen en los diferentes órganos. Lo que pasa es que tenemos una condición particular en Colombia, y es que la mayoría de las zonas donde se ha sembrado aguacate, pues son zonas donde no hay una alta tasa fotosintética o pues luz que haga que la planta pueda generar altas tasas fotosintéticas. Hay mucha nubosidad, y esto lo que hace es que la planta esté todo el tiempo con una dominancia apical que hace que la planta mueva esos fotoasimilados hacia los brotes. Entonces lo que tenemos son plantas muy vigorosas a nivel vegetativo. Plantas que, como ustedes ven, pues si tienen más brotes vegetativos o más hojas, lo que tienen es una dominancia de auxinas, y las auxinas direccionan los fotoasimilados o alimentos desde las hojas madre o hacia el órgano demandante o fuente de vertedero. Entonces, ¿qué pasa? Si hay más auxinas, porque hay mayor número de brotes, pues esas auxinas que están acá lo que van a hacer es que se recirculen la mayoría de los nutrientes, o que se muevan los que se acaban de producir hacia esos brotes. Por eso es que tenemos árboles tan vigorosos. ¿Qué buscamos? Generar un balance entre auxinas, hidrolinas y citoquininas que ayuden a que los brotes no tengan alimento, sino que los brotes puedan, que la planta pueda administrar mejor sus vertederos, que los fotoasimilados los utilice también cuando hay una mayor dominancia o cuando hay un mayor sistema radical en plantas adultas o sistema radicular en plantas pequeñas como esta que está acá, que haya una dominancia de citoquininas, ya que acá se forman estas, o su principal órgano de síntesis es acá en las raíces, que haya un mayor movimiento de fotoasimilados hacia los frutos, ya que hay una dominancia de citoquininas, porque hay mayor división celular. Entonces, si hay mayor división celular desde el inicio de la formación del fruto, pues hay mayor movimiento de fotoasimilados hacia los frutos, y que también haya movimiento hacia los brotes, porque no nos podemos quedar sin brotes nuevos y sin madera nueva, como llamamos,
que es donde va a venir colgada pues nuestra siguiente producción. Entonces, cada uno de los estados fenológicos del periodo reproductivo es determinado, ¿por qué? Por un balance hormonal. Necesitamos que la planta esté balanceada a nivel hormonal. Una planta bajo condiciones no de estrés está balanceada a nivel hormonal, que es algo que no se presenta hoy en día, o que no se presenta todo el tiempo. Este balance hormonal determina la cantidad de flores, la calidad de los frutos y la tasa de floración y aborto de nuestros frutos. ¿Qué afecta a este balance hormonal? El clima. El clima, por lo general, o las condiciones ambientales son las, sobre todo las condiciones abióticas, son las que afectan el balance hormonal de nuestras plantas. ¿Qué buscamos? Generar balances hormonales para, sobre todo en esos procesos puntuales que vemos, que de pronto nosotros tenemos la oportunidad, cuando se tienen las herramientas de ver si tenemos un periodo de estrés hídrico muy fuerte, pues estamos pasando por periodos que sabemos van a generar un desbalance hormonal en nuestras plantas, poder suplir esa producción hormonal con aplicaciones exógenas que nos ayuden a superar esos periodos de estrés, generar balance hormonal e incrementar las producciones. ¿Qué debemos de tener también y de considerar? Los nutrientes. ¿Por qué? Porque, como se los mencioné, son cofactores que se encargan de ayudar a que se generen los procesos fisiológicos en la planta. Dentro de eso es la fotosíntesis, de donde se genera el metabolito primario, que es la glucosa, y ahí se sintetizan las hormonas. Entonces, estas son unas fotos donde lo que vemos es que cuando hay una dominancia de auxinas, esa yema que se está empezando a diferenciar, que tiene células totipotentes, que son células que no han definido aún, por así decirlo, si se van hacia órganos, si se van hacia flor o si se van hacia un crecimiento vegetativo. Pues si tenemos una dominancia de auxina, lo que hacen es que se van hacia yemas vegetativas, y cuando tenemos una dominancia de citoquininas, lo que logramos es que haya una diferenciación, más que una división, una diferenciación celular, y que estas yemas, como ustedes pueden ver, se vayan hacia yemas reproductivas, que es lo que finalmente nos interesa. Entonces, ¿cuál es uno de los periodos más importantes para la planta y para nosotros? Pues las floraciones, los periodos reproductivos. Para nosotros a nivel económico, porque lo que nosotros vendemos es fruta, no hojas, ¿cierto? No estoy diciendo que no vamos a tener árboles con hojas, pero lo que nosotros vendemos es fruta. Para la planta también, ¿por qué? Porque para ella es un proceso biológico en el que está buscando prolongar su progenie. ¿Qué comprende este periodo? Hinchado, inducción, hinchado y brotamiento de yemas, floración y polinización y cuajado de frutos. ¿Qué ocurre cuando hay procesos de estrés en floraciones? Entonces, ahí les voy a aclarar algo. ¿Se acuerdan que ahorita hablábamos de factores ambientales que detonaban procesos de formación de hormonas o de no producción de hormonas, y factores como el desarrollo programado, que es normal? ¿Qué quiere decir? Es normal que cuando nuestras plantas o nuestros cultivos, pues nuestras plantas de aguacate pasen por un periodo de estrés hídrico, pues empiecen a florecer. Por eso es que somos un país bimodal, tenemos marcados 2 periodos de floraciones fuertes al año. Sabemos que hay floraciones todo el tiempo porque también hay zonas donde se presentan periodos de estrés hídrico donde se inducen floraciones, pero no es normal que esos periodos se extiendan tanto, y ahí es donde empezamos a tener problemas en los cuajes, y por eso es que se habla de porcentajes de cuajes de fruta tan bajos. Y es que, pues, que a diferencia de lo que dice aquí, cuando tenemos un desbalance entre citoquinas, auxinas y giberelinas, hay una alta concentración de ácido abscísico. El ácido abscísico se encarga de regular la apertura del cierre estomático de la planta, que quiere decir que si la planta está sufriendo un periodo de estrés muy fuerte a nivel hídrico, lo que hace es cerrar estomas, deja de subir agua, no hay corriente transpiratoria, y particularmente hablando de nutrientes, dejan de subir 2 nutrientes muy importantes que solo se mueven por corriente transpiratoria cuando hay absorción de la solución del suelo, como el calcio y el boro, que son fundamentales en el proceso reproductivo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si no hay flujo, no hay corriente transpiratoria, no suben ni el calcio ni el boro, se presentan deficiencias de calcio y boro que son poco móviles en la planta. Si no hay calcio y no hay boro, pues se empiezan a formar unas enzimas que generan desnaturalización de estas hormonas que están acá. Si hay altas temperaturas, también se forman otras enzimas que hacen que estas hormonas no puedan funcionar bien. Y finalmente tenemos procesos donde la flor, aunque haya mucha flor, la mayoría de la flor es inviable, o no cuaja, o no hay buena viabilidad inclusive del polen, y pues lo que tenemos es caída y aborto floral. Entonces miren aquí, esta imagen muestra cómo cuando hay deficiencias cuando hay deficiencias altas de boro y de zinc, que son cofactores
enzimáticos de las auxinas, el pistilo de la flor no se forma bien, se genera una callosidad, donde cuando llega el polen acá, pues finalmente, así germine, tiene dificultades para entrar hacia el ovario, fecundar ese óvulo y que finalmente tengamos un fruto. Esa es una imagen un poco más cerca, donde vemos que las deficiencias de auxina lo que hacen Perdón, es compañero, no se ve la pantalla. ¿Desde cuándo no Se me está ven? viendo usted, Perdón. pero no se ve la pantalla. ¿Y el resto me ven? Sí, Hace más de 15 minutos no se ve la pantalla. bueno, no, sería entonces hacer dos cosas, que se va, Búsquelo en listado. eso Ahí lo está. pueden buscar en personas, en donde están todas las personas, lo buscan por favor, y van a encontrar que hay dos Sebastián Mejía Zuluaga en la parte final, y seleccionan el que dice Sebastián Mejía Zuluaga presentación y lo fijan con un pin, ¿sí? A ver. Ahí se está viendo y se está presentando, ¿sí? Ahora sí se está ¿Ya viendo, están viendo señor. todos? Sí, Sí, ¿Desde dónde dejaron de ver? ahí se está viendo. No sé de pronto la persona que nos estaba informando que no se veía. ¿Ya la puede ver, señor? sí, señor, ya la puedo ver. ¿Ya la Muchas está gracias. viendo? No, a ustedes muchas gracias. Cualquier dudita por el chat, con mucho gusto les atenderemos, pues así. Yo les estaba informando por ahí, pero bueno, válido. Muchas Ya se gracias. puede ver, perfecto. Listo. Entonces, vamos, pues de pronto me voy a volver un poquito, pero como para retomar, si no vieron, los que no alcanzaron a ver. Entonces, cuando hay procesos de floración, yo les decía que hay dos procesos que detonan los procesos hormonales en la planta, y son el desarrollo programado, que es lo normal. O sea, nuestras plantas necesitan que haya unos niveles de etileno y de ácido abscísico que generen ese estrés para que la planta se induzca a nivel floral o a nivel pues, de floración, en floración, pero debe haber un balance para que hayan buenos cuajes, porque cuando estas dos hormonas se incrementan demasiado por el proceso del estrés, lo que ocurre es que la planta, a diferencia de como dice aquí, que reduce la síntesis del etileno cuando hay balance hormonal, o sea, cuando están estas tres, pues se incrementa la síntesis de etileno. Y el etileno lo que hace es generar procesos de necrosis a nivel celular, entonces empieza a dañar los órganos y vuelve inviables las flores. Si el ácido abscísico está muy alto, o sea, las concentraciones de ácido abscísico, lo que hace la planta es hacer un cierre parcial de los estomas, no hay corriente transpiratoria, y si no hay corriente transpiratoria, pues la planta no absorbe la solución del suelo, no absorbe agua, como un mecanismo de defensa. Si no absorbe la solución del suelo y tenemos deficiencia, no tenemos suficiente calcio y boro en ese momento en la planta, lo que pasa es que estos elementos no alcanzan a llegar a estos órganos pues en estas etapas puntuales, y no hay viabilidad del tubo polínico, o sea, no hay buena germinación del tubo polínico, el pistilo se deforma. ¿Por qué? Porque se generan desbalances hormonales. Deficiencias de zinc y de boro lo que generan es que se genere una enzima que se llama indolacética oxidasa, y altas temperaturas generan que se genere una enzima que se llama citoquinina oxidasa, y lo que hacen es disminuir la tasa de división y diferenciación celular, y órganos reproductivos empiezan a atrofiar, como ustedes ven acá. Esto es un pistilo bien formado. Este es un pistilo donde empiezan las deficiencias de auxinas, sobre todo donde se forma una capa que es como un corcho, donde finalmente así llegue el gránulo de polen acá y germine, pues va a tener muchas dificultades para llegar al ovario y que se fecunde ese óvulo que finalmente va a terminar en un fruto para nosotros. Esta es una imagen un poco más cerca donde se presentan donde hay una cantidad normal de auxinas, y en esta donde se presenta una deficiencia de auxinas, donde se ve que se atrofia esa parte, pues que es como la que recepciona el polen. Entonces, altas temperaturas, o sea, como podemos ver, altas temperaturas disminuyen la producción hormonal acá, y bajas temperaturas también disminuyen la producción hormonal. Entonces, siempre tenemos condiciones óptimas donde la producción hormonal está al tope, la planta está equilibrada o balanceada a nivel hormonal y hay altas producciones. Pero cuando sobrepasamos esas condiciones, lo que ocurre es que hay desnaturalización de estas, baja la viabilidad del polen, baja la viabilidad de nuestras flores, se disminuyen los cuajes y pues por ende se disminuyen nuestras producciones.
Entonces, aquí está lo que les decía del boro. El boro fundamental para que se regule la síntesis de esta hormona que se llama indolacética oxidasa, para que haya buena formación de auxinas y buena actividad, en ese caso de las ciberelinas, que son las que se encargan de detonar o de mostrar. No me quiere funcionar el videito. Era un videito lo más interesante donde se veía como el gránulo de polen germinaba y empezaba a crecer este órgano del tubo polínico. Pero bueno. Entonces, ¿qué buscamos? Lo que buscamos es mejorar la polinización por medio de la aplicación de cofactores o nutrientes como el zinc, el boro y el calcio. Eso siempre nos lo han dicho en la academia, siempre nos dijeron que aplicáramos estos elementos, ya que son cofactores, cofactores hormonales y nutrientes que juegan papeles importantes en el movimiento de estas hormonas a nivel de la planta, buscando regular un poco o ayudar a la planta a soportar la condición climática, generando balance entre auxinas y citoquininas, sobre todo, digamos, en la etapa de floración, y buscamos, sobre todo, reducir los niveles en exceso de etileno. Entonces, Stoller tiene un producto que se llama Stimulate. Stimulate es un producto bandera a nivel mundial que trae una concentración de 90 partes por millón de citoquininas, 50 de auxinas y 50 de giberelinas. Es un producto que nosotros recomendamos durante todo el ciclo del cultivo, pero que funciona muy bien en los inicios de floración, cuando tenemos la yema hinchada o la coliflor que llaman, para generar ese balance hormonal. O sea, ayudar a que la planta en esos momentos nos aseguremos de que tenga la cantidad disponible de las tres hormonas que ayuden a disminuir las tasas de etileno y ácido abscísico y ayuden a mejorar esa apertura floral y la viabilidad de estas flores. Nosotros lo recomendamos en una dosis de 500 centímetros por hectárea en aguacate, en estas etapas. ¿Acompañados de qué? De los elementos que ya les dije, calcio, boro, de zinc y de otros elementos. Si tenemos un balance hormonal, lo que vamos a hacer es que la planta va a estar menos estresada, va a tener una mayor actividad fotosintética y por ende pues una mayor producción. Cuando tenemos ya el desarrollo del fruto o el crecimiento del fruto, pues estas etapas lo que tenemos es, después de la floración, la fructificación, que inicia la etapa reproductiva, maduración y cosecha y senescencia, sobre todo acá. ¿Qué pasa en esta etapa puntualmente? La planta tiene muchos vertederos, o sea, tiene muchos órganos a los cuales tiene que enviar los fotoasimilados. Lo que buscamos es incrementar la división celular en cada uno de estos fruticos recién cuajados. ¿Por qué? Porque si logramos que se incremente la división celular en estos frutos, lo que vamos a tener finalmente es un vertedero mucho más fuerte. O sea, le vamos a dar mayor viabilidad a ese embrión que se acaba de formar, que va a empezar a sintetizar las tres hormonas también y que va a empezar a llamar los azúcares. Si logramos que haya una mayor tasa de división celular en los momentos iniciales de la formación del fruto, y ahí podemos estar hablando desde los 30 a los 40 días, lo que logramos es que tengamos frutos de mayor calidad, de mayor peso, porque como ustedes ven, pues de pronto en esta gráfica, si tenemos mayor número de células, pues tenemos mayor capacidad de llenado, mayor calidad, frutos que tienen una forma pues más adecuada para el mercado o de más gusto para el mercado, que son estos frutos que tienen forma pues como bollo de gotera, a diferencia de cuando tenemos un exceso de cuajes o tenemos buena cantidad de cuajes, donde no hay una buena división celular y tenemos muchos frutos que se forman redondos, que cuando vamos a la etapa pues de venderlos, no tienen pues como la calidad que esperamos y es debido a la ausencia de esta partecita pues como de acá arriba que podría tener pues lógico más pulpa y mayor llenado del fruto. ¿Quiénes son las que se cargan de la división celular? Ya se los mencioné al principio, las citoquininas. Y resulta que hay un factor que afecta muchísimo la síntesis de las citoquininas y son las altas temperaturas. ¿En qué funcionan las citoquininas? Como les dije, funcionan a mejorar los transportadores de azúcares, el movimiento de fotoasimilados hacia el sumidero, ya sea la flor o el fruto, actividad de enzimas invertadas que ponen disponibles los azúcares para el embrión de la semilla, perdón. Azúcares que son movidos de lateral, por en el caso de la floración, y ayudan al cuajado del fruto. Cuando tenemos altas temperaturas, lo que ocurre es que se sintetiza enzimas que naturalizan las citoquininas,
hay menor división celular, y por eso es que vemos que hay altos cuajes, tenemos mucho cuajado, pero finalmente, de manera periódica, si no logramos que la planta incremente las cantidades de división celular, que solo se obtienen o aplicando ya sea de manera exógena las citoquininas, o si tenemos una muy buena formación radicular, o sea, un balance entre la parte radicular de nuestras plantas y la parte aérea, pues finalmente vamos a tener muy buenos cuajes en la mayoría de los casos. Muchas veces, pues el árbol de aguacate tiene muchas flores, una cantidad considerable de flores, pero que finalmente se van a caer. ¿Por qué? Porque es un árbol que no está balanceado a nivel hormonal y que no tiene una carga suficiente de citoquininas para mejorar esa división celular y generar esa retención de frutos. Stoller tiene un producto que se llama Excite, que tiene como cofactores calcio y boro en unas dosis, en unas concentraciones bajas, pero que tiene una cantidad de citoquinas de 414 partes por millón, que nosotros recomendamos puntualmente después de los cuajes. Después de que logramos los cuajes de nuestros cultivos, muchas veces el problema no son la viabilidad de la flor y que se quede el fruto, sino la retención de esos frutos. Cuando se generan los cuajes, lo que buscamos con la aplicación de Excite, lo recomendamos en una dosis de 500 centímetros por hectárea, también acompañado de calcio, boro, de zinc, muchas veces de elementos esenciales como el molibdeno, como el manganeso, que ayudan a mejorar tasas fotosintéticas y ayudan a la movilidad de los nutrientes y a la transformación de los nitrógenos de inorgánicos a orgánicos y movimientos de esos fotoasimilados hacia los frutos. Recomendamos Excite durante esos periodos que les dije, más o menos de 30 a 40 días después de los cuales para la retención del fruto. Entonces, a mayor división celular, mayor calidad y tamaño de fruto. Entonces, ¿qué buscamos? Después de haber generado, de tener en la planta un buen sistema radicular, un sistema radical en plantas adultas, de tener unas buenas floraciones o unas floraciones mucho más viables y tener la retención de frutos, pues que como estamos en condiciones donde normalmente se ven como estos árboles, que este árbol que está aquí, donde tenemos frutos que ya están para salir a cosecha, frutos que se están empezando a llenar, aquí me falta la flor, pero por lo general tenemos floraciones también y tenemos brotes vegetativos nuevos, pues lo que buscamos es que haya una mejor administración de esos vertederos y que estos se muevan de las hojas hacia esos frutos que están en llenado, hacia los frutos que ya acabaron de cuajar, para que haya mayor retención y mejor llenado. ¿Cómo se puede lograr eso? Activando mecanismos como las bombas de ATPase a nivel celular con aplicaciones de magnesio. Siempre aplicamos fósforo en los llenados. El fósforo sobre todo se aplica para ayudar a disminuir el pH de las células de las hojas para que haya un mejor movimiento de los azúcares de las células de las hojas hacia los frutos. Y eso lo logramos con fuentes que tengan fósforo, pero que por lo general preferiblemente no tengan fuentes de nitrógeno altas o fuentes pues, de nitratos, que es por lo general terminan acidificando las células o el pH, disminuyendo el pH de las células de las hojas y generando una retención de estos movimientos de azúcares o esa savia elaborada hacia los frutos. Entonces, ¿qué debemos de buscar? Siempre que haya un mayor movimiento de fotoasimilados hacia los frutos, que es la estructura que finalmente nos interesa más. ¿Qué condición tenemos en Colombia? Que tenemos mucho más vigor vegetativo. Entonces, ¿sobre qué tenemos que trabajar? Sobre eso. Sobre productos o sobre prácticas que regulen ese vigor vegetativo. Se puede hacer de manera mecánica, sí, cuando se hacen las podas, pero también hay formas un poco más gentiles y a nivel nutricional que se pueden hacer para mejorar esa administración de esos vertederos, que se regule un poco el crecimiento vegetativo y que se vaya más, o esos movimientos de producciones de azúcares se vayan hacia los frutos. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos un producto que se llama NDX. Es un producto que es a base de boro-molibdeno, que ayuda a regular la síntesis de giberelinas y de auxinas, sobre todo por la inducción gentil del ácido abscísico. Son dos rutas que se manejan para que la planta no se vaya tanto a nivel vegetativo, no es que se corte la síntesis de giberelinas y de auxinas, sino que se regula y mande más de la producción de estos fotoasimilados hacia los frutos. Entonces, como les dije, pues hay varias formas en esta charla lo que quería era mostrarles sobre todo esos 3 puntos o esas 3 condiciones que son las que más se presentan y qué alternativas tenemos nosotros como Stoller para manejar un poco, mitigar un poco el impacto de estas condiciones en nuestros cultivos. Lo que buscamos
siempre es tener un buen balance hormonal para que nuestras plantas sean productivas y que también tengan pues periodos de producción pues más extendidos. Y pues este es el plan de bioestimulación que nosotros tenemos como Stoller, se llama SIS, Soluciones Integradas Stoller. Se los puedo dar ahí, pero pues a los que enviaron el correo se los podemos compartir al correo también para que lo vean, donde se hacen aplicaciones que son de índole fisiológico, nutricional, para generar balances hormonales y incrementar producciones. Y pues eso era lo que tenía como para comentarles en esta presentación. Muchas gracias. Estoy abierto a las preguntas, las que me digan. Entonces, Sí, buenas tardes. Va a hablar como moderador. Sí, a Sebas, pues realmente yo estaba aquí revisando el chat y no hay ninguna pregunta hasta el momento. No sé si de pronto alguien ya oficialmente pues quiera hacer alguna pregunta o quiera hacer una consulta, lo pueden hacer libremente, ya pueden pues activar sus micrófonos y hacerlo. Entonces, quedamos atentos. Ahí está el señor Fabio Forero Serna, pregunta sobre la trazabilidad para la exportación. ¿Sí? No sé, Seba. Aquí puntualmente estamos hablando de productos, o sea, de fertilizantes foliares. Entonces estos no tienen pues como ningún problema de trazabilidad. Y en Sí. cuanto a la síntesis, a la fuente de las hormonas, son hormonas de síntesis natural. Entonces la planta lo que hace es que las usa y pues fácilmente las desnaturaliza. No sé si de pronto se los mencioné, las plantas no guardan hormonas para más tarde. De pronto se me olvidó mencionarlo en el proceso que les mostré de la detonación de la actividad hormonal. La planta lo que hace es sintetizar la hormona, usarla y pues en la mayoría de los casos la naturaliza cuando es natural y no la almacena para después. Entonces no hay ningún inconveniente. La pregunta, perdón Sebastián, la pregunta va enfocada en algo. Ácidos gibberélicos están prohibidos en la Comunidad Europea. Cuando encuentran trazas, están prohibidos. Yo sé que son aplicación foliar, sé que son hormonas, sé que son bioestimulantes, pero la pregunta va enfocada en cuáles son los niveles que tienes que tener tú en cuenta en partes por millón para no ir a superar esos niveles de límites máximos de residuos. Bueno, Héctor, respondiendo a tu pregunta, gracias por la pregunta. La fuente de gibberelina que nosotros tenemos es AG3, que es un extracto de Gibberella fugocoroid, o sea, es un extracto pues, natural de gibberelinas, y nosotros particularmente tenemos un sello que se llama es OMRI, no sé si lo conoces, para el ácido gibberélico. Entonces no tenemos pues como inconvenientes de pronto al momento del mercado. En cuanto a partes por millón, pues no hay un estándar, o por lo menos yo no tengo como acá en el momento un estándar de aplicación. Nosotros utilizamos dosis muy bajas. Si tú te pones a mirar la concentración de la mayoría de los productos que tenemos con hormonas, son dosis muy bajas porque las hormonas por lo general funcionan en dosis muy bajas. O sea, no necesitamos que la dosis del producto sea muy alta o una concentración muy alta para que tenga una buena efectividad. Ya es más por los cofactores que el producto tiene que ayudan a que las hormonas actúen un poco más o funcionen mucho mejor, pero las cantidades son muy bajas en realidad. Bueno, esperamos pues que se haya podido resolver su pregunta. Nos pregunta aquí la del señor Cristian Carvajal, que si el uso de las hormonas podría tener aumento en el tamaño de la semilla si el uso es inadecuado. ¿Aumento en el tamaño de la semilla? No, yo no creo que tenga aumento en el tamaño de la semilla. Bueno, pregunta Carmen T. Potosí, pregunta sobre la dosis de Stimulate por litro en aplicaciones. Sí, y pregunta que cuántas épocas en época de verano. Nosotros recomendamos el Stimulate sobre todo en las etapas de floraciones buenas, o sea, donde tenemos altas tasas de floraciones para mejorar la mayor cantidad de cuajes. Entonces uno por lo general
pues ya los huertos varían mucho y las zonas se harían alrededor de unas 3 al año, sino que pues estamos teniendo floraciones todo el tiempo. Y la dosis, nosotros manejamos una dosis por hectárea, manejamos 500 centímetros por hectárea. Ya depende del volumen de agua que ella utilice, pero por lo general se utilizan entre 600, 700, 500 litros. Entonces puede ser alrededor de 1 centímetro por litro. Muchas gracias, Evas. Por acá nos preguntan que si los productos de Stoller tienen certificación orgánica, el señor Wilson. Tenemos algunos con certificación orgánica, no todos. Ya pues sería algunos de los productos específicos. Tenemos el Enlarge con el sello ONRI, tenemos Nitrate Balance con un sello para manejo en agricultura orgánica, tenemos Natural Obvio, o sea, diferentes productos, pero no todos, en realidad. Bueno, igual cualquier duda o comentario al final, pues nosotros les dejaremos nuestros datos de contacto y un ingeniero agrónomo tanto de Agrícolas El Ruiz como de Stoller con mucho gusto podrá resolver otra inquietud adicional. Nos pregunta el señor Andrés Felipe Zapata Jaramillo. Datos del Rootfit en estudios hechos en aumento de volumen de raíces. Precisamente, pues, nosotros aquí en Colombia, pues nosotros no hacemos tanto como ensayos, o sea, son pruebas de desarrollo, porque los productos ya están probados. Pero puntualmente estamos elaborando un documento en el que se hizo una investigación muy interesante junto con la Universidad de Caldas, donde se muestra que el incremento en volumen de raíz puede llegar entre el 8 y el 10%. ¿Aló? Juan, ¿sí me escucharon? Sí la escuchamos. Muchas gracias. Hortifru Villa Esperanza dice que actualmente utiliza NBX y el CAB en tomate, que si hace la misma función en aguacatejas y qué concentración se recomienda en una hectárea. Si utiliza el NBX para mejorar llenados y para acortar entrenudos en tomate, es más o menos la misma funcionalidad que buscamos con el aguacate, que es reducir un poco el vigor vegetativo para que se vaya más pues, el movimiento de fotoasimilados hacia los frutos y las estructuras que no interesan, que son las reproductivas. En aguacate están utilizando entre 1 y 2 litros por hectárea de NBX y por lo general siempre lo acompañamos con elementos como magnesio. Nosotros tenemos una línea de quilates con quelate de magnesio y una línea de nutrientes completos como el Nutriplex K45, que es un fertilizante con una carga alta de potasio para ayudar a mejorar la efectividad de esos llenados. Ok. Juan Carlos Gómez Latorre dice, ingeniero, ¿alguna de estas hormonas están ausentes cuando el fruto se vuelve negro y se cae? Pues hay muchos factores para que el fruto se vuelva negro y se caiga, pero como les dije, pues ese desbalance hormonal en el momento de los cuajes, pues puntualmente las deficiencias o la ausencia de citoquinas citoquinas, gibberelinas y auxinas genera que el embrión no sea viable y que la planta pues finalmente lo aborte. O sea, las plantas son muy inteligentes, entonces ellas pues digamos, puede ser un ejemplo de pronto muy coloquial, pero si ellas tienen 50 frutos y ven que solo pueden llenar 10, ellas los otros 40 los van a abortar y por lo general se da es por esos efectos de estrés que generan las condiciones ambientales en los momentos reproductivos y se genera por desbalances hormonales. Muchas gracias. Andrés Felipe Zapata Jaramillo nos pregunta, ¿tiene algún producto con algas o Ascophyllum? No, nosotros son extractos de algas, pero es puntualmente la hormona. Auxinas, citoquinas, gibberelinas, por eso es que todos dicen cuántas partes por millón trae cada hormona. No como digamos
algunos productos que dicen extractos de algas, pero no dicen puntualmente pues cuántas partes por millón de cada hormona. Nosotros traemos es la hormona. Perfecto. Cadi Andrea Ospina González nos pregunta que la aplicación de Rootfit, ¿cada cuánto se recomienda en cultivos de un año? Nosotros recomendamos una aplicación de Rootfit mensual, o por lo menos cada 45 días. En árboles adultos de más o menos 10 kilos, de 10 a 12 kilos. Y en árboles en levante, digamos durante ese primer año, se pueden hacer aplicaciones de 8 kilos por hectárea. Perfecto. Bueno, por acá agradecer, muchas gracias. ¿Me puede compartir el plan de aplicaciones foliares para aguacate en producción? Pregunta Miguel Ramírez. Miguel, por favor, Claro. déjanos el dato de contacto, correo. El contacto, por favor. Por favor, déjalos ahí, con mucho gusto le responderemos. María Luisa Cortés González, ¿cómo reducir el vigor vegetativo? ¿Utiliza la poda? Como les mencioné, el vigor vegetativo se puede reducir pues de manera mecánica. Lo que uno hace cuando utiliza la poda es disminuir los órganos de síntesis de auxinas, sobre todo. Entonces eso pues, reduce el vigor vegetativo por la ausencia mecánica del órgano y por la ausencia de la síntesis de la hormona. Pero nosotros recomendamos el NBX para regular el crecimiento vegetativo, y cuando tenemos vigores vegetativos muy, muy altos, porque hay zonas donde ya es extremo, pues el vigor ya es muy, muy, muy marcado, utilizamos otro producto que se llama Nitrate Balancer, que es un poco más agresivo que el NBX y tiende a madurar rápido esas yemas y a regular ese vigor. Ok, Wilson nos pregunta que ¿a qué se debe cuando las hojas de una planta se caen todas y hay muchos frutos? ¿A qué se debe? ¿A hormonas o a mucha carga de frutas? Pues por lo general, cuando uno ve esos árboles que primero, como dice Wilson, se florecen y se llenan de frutos y luego se les caen todas las hojas, es porque tienen algún problema de raíz, pues ya sea fitóptora o está en alguna condición no muy apta para el desarrollo del cultivo ahí, de pronto se encharcan mucho, sufren anoxia radicular, pero todo se ve detonado por esos factores, y lógico, las hormonas tienen que ver ahí. O sea, lo que hay es un incremento de ácido abscísico y de etileno, que finalmente lleva a la planta a la senescencia y a la muerte. Entonces, que la planta se florezca y se llene de frutos es que ella simplemente siente que se va a morir y tiene que dejar semilla para poder prolongar su existencia. Pero por lo general pues son problemas a nivel de raíz, problemas de más desarrollo radicular, ya sea por las condiciones del suelo o por algún ataque de algún patógeno, o pues por muchos factores como esos. Bueno, y por acá el señor Luis Gerardo Trujillo Bolaños pregunta número de contacto del asesor. Me imagino que si se los podemos compartir o se lo compartimos ya al correo electrónico, pues ya sería como la última pregunta. Sí, claro. Si quiere lo copia en el chat, bueno, se los envía al correo a todos, tranquilo, no hay problema. Yo lo copio entonces. 315, ¿Sí? 315-779 Sí. 7247. 7247, ¿cierto? Y es el número de los 7. Está bueno para el chance, hermano. Eso. Bueno, por acá pregunta que si, bueno, esto es Miguel Ramírez, solicita información de aplicaciones en floración y si tiene video. No, ya más que todo son compartir la información y la grabación. Bueno, siendo a todos, finalizando pues siendo las 5:15, agradecemos a todos su participación en este seminario de aguacate. Muchas gracias al ingeniero Sebastián de Stoller. Y no se pierdan, mañana de 4 a 5 de la tarde estaremos con el ingeniero Michael Torres en la charla de biológicos en aguacate. Muchas gracias a todos. En nombre de Agrícolas El Ruiz les damos una feliz tarde para todos. Pueden consultar la información detallada, fichas técnicas en nuestra página web www.agricolaselruiz.com. Allí estará la información de nuestro personal
en campo, nuestros promotores e ingenieros agrónomos con gusto le atenderán. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Hasta luego, feliz tarde, que estén bien.